Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Las Cuchas Tienen Razón aquí. Desde la carpa Las Cuchas Tienen la Razón en la Filbo. Nos encontramos hoy hablando con una profe súper especial, con una invitada de lujo que nos va a contar un poquito acerca de toda esta estrategia CIMES y cómo a través de su proceso pedagógico ha podido involucrar a los estudiantes en este proceso de oralidad y escritura. Pero antes de empezar, para antes de dentro, quiero presentárselas. Les presento a la profesora Paula Andrea Collazos Saavedra, de la institución educativa rural Divino Niño de Cartagena del Chairá en Caquetá. Profe, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Como ya lo mencionaste, mi nombre es Paola Andrea Collazo Saavedra, soy docente rural del municipio de Cartagena del Chairá de la institución educativa rural Divino Niño. Profe, ¿cómo le fue? Bueno, cuénteme primero para poner la audiencia en contexto. Cartagena del Chairá, Caquetá, ¿dónde llega? ¿Cómo llega uno allá, mejor dicho? Bueno, Cartagena del Chairá queda aproximadamente unas 2 horas y media de la capital caqueteña, que es Florencia. Nuestra institución queda sobre la vía principal a Cartagena del Chairá, unos 20 minutos antes, en el kilómetro 52 de la inspección de San José de Risaralda. O sea, ¿estamos a cuántas horas de aquí de Bogotá hasta allá? Más o menos. Pues pongámosle unas 4 o 5 horitas, yo creería, en avión, En ¿no? Yéndonos avión. en avión, porque En si es avión. por tierra, Son como 18, como 19, 18 18 horas, horas, más o más o menos. menos. Listo. Profe, usted sabe que, bueno, Cartagena del Chairá también ha sido una zona que ha estado, digamos, con implícita con conflicto armado, ha tenido un tema de esto. Y estamos en este espacio que denominamos Las Cuchas Tenían Razón, porque queremos darle la voz a estas víctimas que han sido de la violencia, a estas cuchas que siempre nos han dicho dónde han estado sus hijos y quieren saber y encontrar sus desaparecidos. ¿Cómo se vincula, y aquí hablando ya como la educación de esto y diciendo cómo la educación nos hace libres, cómo nos hace libres desde Cartagena del Chaira? Bueno, para nadie es un secreto que Cartagena del Chairá pues está marcado por la guerra, ¿sí? Hay días donde hay enfrentamientos en las zonas rurales más lejanas, pero pues desde la educación nos ofrece muchos conocimientos que nos permite pensar y actuar de manera autónoma para pues cada uno orientarnos en el proceso de vida. Y pues desde la educación eso es lo que queremos, brindarle a los estudiantes una orientación para que ellos pues sepan más allá de qué es lo que ellos quieren para su futuro. Y usted dice una palabra que pues repite y yo aquí estaba leyendo su ficha hace un ratico de eso y usted decía, yo oriento a los estudiantes, Sí, oriento en señora. castellano, oriento. ¿Cómo se orienta a los estudiantes? ¿Cómo uno los enseña a decirles a los estudiantes con el contexto que tenemos de tablets, de teléfonos, de la tecnología? ¿Cómo orientarlos a decirles, mire, hay que leer, hay que escribir? ¿Cómo se hace eso desde la pedagogía? Bueno, pues en mi caso ha sido un reto un poco difícil porque pues a los muchachos no les gusta leer, no les gusta escribir y de ahí pues nació ese proyecto, porque pues ellos leían y escribían ya porque les tocaba, más no porque les naciera. Eh, con esto pues hemos ayudado a los estudiantes buscando muchas estrategias para que ellos nos cuenten sus historias, aprendan a manejar o a desarrollar esa imaginación tan creativa que ellos tienen. O sea, yo les decía que día de ellos, hay niños que tienen una imaginación que uno dice, wow, ¿a dónde estaba todo eso? O sea, a ellos les da pena. Entonces, ese es el rol que nosotros como docentes jugamos. Explorar, que los niños exploren, que los niños suelten Ajá. y sean innovadores, creativos y quien quita, más adelante tengamos unos buenos escritores. Pues es que a mí me llama mucho la atención porque eso que usted ha dicho de que exploren, que esto, y entonces decimos que el proyecto se llama La experiencia pedagógica es de lectores autores, historias que nacen en el aula. Y a mí esto me llama la atención porque los niños y los jóvenes que hacen parte de este proyecto, porque estamos hablando de niños desde primaria hasta noveno, ¿cierto? Que Sí, tenemos en la señora. institución educativa, pero ellos son los protagonistas de las historias, entonces claro, nacen en el aula, pero hablar de ellos es hablar de su propia historia, de cómo se narran, de cómo se vive, cómo se narra eso allá en Cartagena, Bueno, Cheira.
Ese proyecto, pues bueno, como le decía yo, surge desde mi quehacer pedagógico. Todo inició desde una actividad de clase, o sea, una actividad que ellos tenían que hacer y de ahí me di cuenta pues que hay muchos niños que les da temor hablar, o sea, ellos les pasan muchas cosas pero no lo hablan, se quedan callados, se frustran, entonces la parte emocional de ellos está ahí Ahí, como en temor, reservada, sí, reservada. como que no quieren saber, que nadie se entere de las cosas. Entonces, este trabajo lo he desarrollado con los niños de tercero a noveno, en donde ellos pues nos cuentan sus historias, nos cuentan cosas que han pasado en su familia, hechos tristes. También pues trabajamos mucho lo que es la parte del medio ambiente, Sí. transversalizamos con el proyecto del PRAE. Ellos hacen unos cuentos increíbles. Profe, ¿cómo hacer? Porque bueno, usted dice de tercero a noveno, y una cosa es decirles a los pelados de noveno, ¿sí? De octavo a noveno, que ya más o menos, y que han tenido un recorrido, decirles, bueno, listo, usted tiene que pararse en este lugar y hay que escribir una historia, ¿cierto? Pero ¿cómo se les dice a los chiquitos? Bueno. Tercero de primaria son niños de que 7 años, 8 años más o menos, como... Con los pues, niños chiquitos es un poquito más complejo porque pues son niños que apenas están empezando a escribir, Sí. empezando, pero es que resulta que para uno expresarse no solamente necesita escribir. de acuerdo. A través del dibujo ellos cuentan sus historias y es algo muy bonito porque son experiencias que quedan y son dibujos que, o sea, lo marcan a uno. O sea, usted más o menos está haciendo un semillero acá de vida. Un O sea, poquito. podríamos decirlo, ¿cierto? Sí, señora. Porque tener esta experiencia desde los niños y que lleguen a grandes y puedan ser como estos relatores de historia, eso es crear semillero, eso es crear un futuro, eso es sembrar algo ahí, ¿cierto? Sí, señora. Y, profe, bueno, hablamos de esto, de cómo esto, de este proyecto, y quiero que me cuente un poco cómo trabaja usted esos proyectos, ese proyecto en clase, cómo lo formó, o sea, claro, usted nos ha dado aquí unas pinceladas de cómo nace eso, pero claro, desde su saber, pero cómo llegó a esa idea de decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, cómo lo voy a hacer y cómo se ha implementado. Bueno, pues como te mencionaba, todo surgió desde una actividad, de un tema que estábamos viendo con los chicos. Desde ahí, pues los niños los sacábamos a exponer, les daba pena, escribían, tenían que escribir textos cortos, o sea, no les gustaba, escribían 2, 3 renglones y ya para ellos ya. Entonces, desde ahí yo me formulé pues la pregunta, o sea, un problema, ¿qué hay que hacer para que estos niños se incentiven a leer? Porque les dejábamos libros para leer, tampoco leían, no les gustaba. El hábito es difícil, ¿no? Y ahorita con la era de la tecnología, pues, o sea, Peor. para nadie es un secreto que la IA está cambiando todo. Entonces, ahorita ellos, o sea, poco leen, la verdad, poco leen. Pero pues el proyecto, pues, ha hecho que los niños se interesen por la lectura, la escritura. Entonces, pues, desde mi labor, eso es lo que estaba haciendo, enseñarles más allá Ajá. de lo que hay detrás de los libros. ¿Cómo es un día de clase con la profe Paola, con Bueno. los niños y en esta experiencia? Bueno, pues la profe Paola es una profe muy comprometida, me gustan mucho las dinámicas, soy muy innovadora, me gusta implementar muchas estrategias pues para que mis estudiantes se sientan en una clase armónica. Entonces, pues considero que es una clase chévere, Si le preguntamos a todos, lo van a decir que sí. muy probablemente sí. Profe, y cuéntenos, yo quiero, pues en este proceso y esto, usted habla ahorita del PRAE, de lo ambiental y eso. Y digamos que a lo largo de estos días que hemos estado en esto, conversamos con otras experiencias y decían un poco también de traer su propia cultura, de traer su propia voz, de reconocer el territorio donde está. ¿Cómo se vincula todo esto con ese proyecto tan bonito suyo? Bueno, ¿con el proyecto del PRAE o No, el con proyecto el sí, de sí, lectura? sí, el de lectura. Pues el proyecto ha recogido muchas historias, entonces nosotros lo que hemos querido hacer es poder recopilar cada una de esas historias y la finalidad de este proyecto es poder crear una cartillita donde quede todo eso de los niños plasmado, poderlo pues presentar ante un público. Poderlo hacerlo más grande. Exacto. Profe, ¿cuántos niños tiene la institución educativa?
Bueno, la institución en estos momentos tiene alrededor de 190 estudiantes. Es ¿Y, una institución pequeña. y todos hacen parte como de este proyecto o cómo funciona, digamos, en la institución? Pues relativamente este proyecto se está implementando en la sede principal, Ok, que es donde yo pues en estos momentos estoy laborando, aunque mis compañeros a través del proyecto Leo, ellos también pues trabajan lo que es la parte literaria, sí. entonces Profe, y bueno, entonces usted tiene este proyecto, se complementa con los demás y bueno, tenemos niños grandes, tenemos niños pequeños, las historias del territorio, las historias de esto, cómo se vincula también la comunidad, porque bueno, para llegar, esta es una institución educativa rural. sí señora. ¿Cómo llegan los estudiantes? Bueno, empecemos a contarle a la gente cómo llegan los estudiantes, porque no todos viven cerquita. ¿Cómo llegan los estudiantes allá? Bueno, pues allá hay niños que vienen de fincas, hay niños que se demoran entre 1 a 2 horas para llegar a la sede principal. Estamos Sí, hablando de la sede principal. Sí. Eh, Otros niños, pues gracias a Dios nosotros contamos con la ruta escolar. Ok. Ellos viajan por carretera, la carretera principal, en la ruta escolar. La mayoría pues llegan en caballos, a pie, entonces es como... Ese es el tema. Y porque aquí estamos hablando de un proyecto que no solo nace en la media, sino que pretende también dar ese tránsito a los estudiantes, porque la institución educativa rural Divino Niño, sí, Ujú. es una institución educativa que tiene hasta 9º grado. Pero la idea es que implementemos el CIMES, lo que viene el CIMES, ese tránsito del estudiante medio a la educación superior. Exactamente. Nosotros, pues gracias a Dios, contamos en la participación del CIMES, que se llama Llanos del Yarí. Ok. El CIMES está conformado por 3 municipios, que Ok. son San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá en el Caquetá y La Macarena en el Meta. Bueno, la primera fase, nosotros, Cartagena del Chairá, pues no logramos la ampliación para el Ok. 10º y 11º. Ok. Pero ahorita en la segunda fase estamos pues esperando, estamos opcionados a que se nos dé esa ampliación, porque como te comentaba yo, mi institución nomás va hasta 9º. Ujú. Ya muchos niños a veces pues hasta ahí queda su estudio. Sí. Se puede decir que el 80%. El otro 20% pues tienen que desplazarse a la cabecera municipal o a un internado que hay más o menos a 1 hora Ok. para poder pues seguir sus estudios de la media. Entonces pues gracias al CIME, que es una estrategia muy buena que está implementando el Ministerio de Educación, pues hemos venido en un proceso. Ahorita se están, bueno, las instituciones rurales, estamos con orientadores, Ok. que es un logro positivo, porque pues Algo en la nuevo, parte ¿no? rural Sí. no se veía, pues en estos momentos hay instituciones que ya las tienen, Sí. como hay otras que apenas están en el proceso eso, de en el proceso. nombramiento, pero la verdad ha sido un logro impresionante. O sea, ayudar esto como en el tema de qué ayuda, Sí. porque pues digamos que la... Pues en la parte de la orientación, Sí. pues nos ayuda mucho porque pues hay niños que tienen muchos problemas. Entonces nosotros como docente a veces no sabemos ¿Cómo cómo resolver? tratar esos Sí. temas. Hay emociones que los niños, pues, como le digo, los tienen pero no lo dicen. Y nosotros a veces tenemos que hacer el rol de docente, enfermero, orientador, psicólogo, Amigo. amigo. Sí. Entonces, créanlo que estos orientadores que están llegando a nuestras instituciones, pues o sea, nos llegaron en muy buen momento. Profe, y cuéntenos, yo quiero que usted le cuente un poquito a la audiencia, que le diga, bueno, yo creé este proyecto, me lo soñé así, ¿qué se sigue soñando con su proyecto? ¿Cómo ve ese proyecto? O sea, porque usted dice, bueno, listo, lo estoy implementando, ha tenido unos cambios. Yo quiero que primero le contemos un poquito a la audiencia el proceso que ha tenido, cómo empezó este proyecto, en qué está y cómo se lo sueña. Bueno, pues el proyecto de lectores, autores, historias que nacen en el aula, es un proyecto que pues se empezó desarrollando en el aula, como lo dice. Los niños pues no leían, no escribían, pero pues gracias a este proyecto ya los niños se ven como más entusiasmados por la lectura, aunque tenemos un problema,
que las Reto. instituciones, ajá, Un reto. las instituciones rurales, en la parte de biblioteca, no contamos con los libros suficientes. Ok. Entonces, eso es uno de los problemas principales que tenemos nosotros como ruralidad para la educación. Claro, el Porque- acceso. Exactamente, porque como lo digo, o sea, somos rurales y a veces estamos tan apartados de todo, entonces las ayudas que llegan son muy pocas. Entonces, pues muchas veces nosotros como docentes, desde nuestra vocación, pues empezamos a innovar. Sí. ¿Cómo podemos implementar un proyecto de lectura si no tenemos libros? Muchas veces hasta de nuestros propios recursos compramos los libros para que los niños ajá. los lean, o los padres de familia. Ahí es donde entran los padres. Ajá, la La comunidad. comunidad educativa aporta para que los niños pues tengan esos libros. Obviamente pues nosotros tratamos de conseguir libros no tan caros Ujú. y pues que los libros sean acordes también para la edad de cada uno de los chicos. Entonces, pues, o sea, esto ha sido una experiencia muy, muy bonita, una experiencia que, pues, yo espero y como le digo, espero poder llevar esas historias a una edición, que esas historias queden plasmadas en un libro y que Ajá. alguien diga, wow, o sea, Lo eso lo hicieron hicieron acá. unos niños Unos rurales. rurales. Entonces, pues, esperamos poder tener más reconocimiento a nivel nacional. A mí siempre me ha gustado preguntarle acá y vienen acá y dicen, no, tenemos unos retos, seguimos trabajando y eso, pero ¿qué decirle, por ejemplo, a esos profes que están iniciando, como haciendo parte de estos proyectos y que quieren eso y que se encuentran en unas dificultades, como usted lo menciona, el tema de, no sé, transporte, acceso, de un montón de factores que a veces ni siquiera influyen en lo que quiere el profe, sino que es que las condiciones no lo permiten? ¿Qué decirle a esos profes? Bueno, a los profes que están iniciando, es un reto muy duro. En la parte rural es muy difícil porque pues la parte rural carece de muchas cosas, conectividad, energía, acueducto, o sea, de todo. Pero más allá de todo eso es la vocación que nosotros tenemos. O sea, hay que ir a enseñar por vocación, por tener unos niños que nos van a brindar un futuro, o sea, van a tener un futuro, van a ser niños más adelante, como le decía yo, que quita unos grandes escritores, Claro, y unos que el grandes futuro es médicos. ya, el futuro es ya. Exactamente, El futuro. entonces no es quedarnos solamente con lo que encontremos en nuestras instituciones, sino pues buscar ayudas. Profe, y en ese de que usted menciona, de que no solo nos quedemos en las instituciones, sino que busquemos ayudas, ¿cómo llega la ayuda, digamos, también cómo se apoyan como en estos proyectos, cómo se apoya el ministerio, cómo se vincula y se da esa relación entre ministerio, estudiante, profe, como y crear un camino que le permita a los muchachos seguir soñando? Porque finalmente la educación, aparte de ser disruptiva y que usted decía, bueno, nos transforma. ¿Cómo se hace esa articulación para que salga un muchacho como pensando como, bueno, de esos pocos que se quedan pensando que esto vale la pena? Bueno, pues como le decía, pues primero tenemos que buscar las ayudas para poder desarrollar los proyectos. Y lo otro es la vocación que nosotros tenemos como docentes. Brindar todos los conocimientos necesarios, no quedarnos solamente con lo que nosotros pues tengamos, sino lo que el entorno también nos ofrece. Profe, ¿qué decirle, por ejemplo, a los estudiantes? Porque ahorita estamos hablando, claro, aquí en esta institución tenemos hasta grado noveno, pero ¿qué decirles a los muchachos? ¿Por qué decirles que hay que apostar? Porque hay que terminar. Bueno, pues eso es algo que yo siempre que termina el año con los niños de noveno, siempre les he dicho, no se queden ahí. O sea, Hay un hay un futuro, futuro muy grande una por el luz. que hay que luchar. O sea, uno a veces dice, no, es que no puedo. O sea, esa palabra no puedo, nunca hay que mencionarle. Sí podemos, a pesar de los retos, a pesar de los inconvenientes que tengamos. O sea, sí se puede y la educación es lo mejor que le puede quedar a una persona. Y se lo pregunto un poco porque, claro, cuando uno escucha los relatos afuera, los pelados parece que nos creyeran que de verdad, que uno puede acceder a educación gratuita, superior gratuita, que realmente están pasando cosas para mejorar. ¿Cómo decirle a esos muchachos que de verdad, usted acaba de decir, mire, sí se puede, pero que decirle a esos que están ahí y que van para ese camino también? Porque Sí, me claro. imagino que eso también es algo por lo que vale la pena, esos poquitos que se van y que dicen, listo, yo sí puedo. Sí, claro, o sea, desde nuestra labor,
como docente, primero que todo, debemos orientarlos, porque pues son muchachos que no saben muchas veces para dónde, cuál es el camino que tienen que escoger. Entonces, desde nuestra labor, empezar a crear ese proyecto de vida, que ellos vayan pues mirando más allá de qué es lo que ellos quieren, si quieren ser panaderos, si quieren, bueno, lo que ellos quieran ser, pero que ellos se vean visualizados a un futuro. Hay una cosa que usted habla como con ese futuro y que lo decíamos también, lo hemos dicho como en las conversaciones que hemos tenido en estos podcasts, y es que el futuro también involucra a la comunidad, a las capacidades instaladas que se le dejen a los estudiantes, a estas herramientas que ellos pueden volver a implementar en su territorio. Pueden salir claramente, pero siempre devolverle eso al territorio. ¿Cómo desde este proyecto también le devolvemos a los estudiantes, le devolvemos al territorio, le dejamos y le decimos, mire, esto es lo que usted necesita, es ese camino que hemos logrado y esto, cómo decirles a ellos como, bueno, aquí estamos, cómo se vincula, cómo hacerlo? Bueno, pues como le decía, orientándolos. Ujú. Primero orientándolos, dándoles las herramientas para que ellos ya, Necesarias. sí, para que ellos ya pues pongan en práctica. Claro, porque hay que devolverle, ¿no? ¿Cómo se le devuelve? ¿Cómo en Cartagena del Chairá se le devuelve? Digamos, los estudiantes pueden devolver a su comunidad, ¿qué es Por eso? lo menos los estudiantes, tenemos estudiantes que han salido, en estos momentos están en la universidad, hay unos que están estudiando medicina veterinaria. Que es Hay, algo del territorio. exactamente, entonces uno de ellos que ya me decía, profe, yo la demora es terminar mi estudio, que me voy otra vez para Cartagena y pienso montar mi negocio. Y pues qué bonito porque pues lo orientamos desde su proyecto de vida A que vuelva, a a que que esté vuelva. ahí, a que esté ahí. Exactamente. Profe, que decirle también, yo quisiera que, pues porque hemos hablado como de esto, de los procesos, Cartagena del Chairá, pero y estamos en una carpa donde hablamos de paz, como lo mencionábamos al principio, ¿cierto? Entonces yo sí quisiera saber cómo estos proyectos, porque igual pareciera que la literatura o que esto no tiene nada que ver con la reconstrucción de paz. ¿Esto cómo reconstruye, cómo le devuelve un discurso distinto a la humanidad y a esa población que ha estado tan azotada por ese tema de la violencia? Sí, claro. Bueno, desde la parte de la educación y de todos los proyectos que nosotros manejamos, muchas veces ahí nos llegamos a esa pregunta. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes no cojan el camino que no debe de ser? Entonces, a veces es un reto muy difícil, porque pues ellos muchas veces se dejan inducir por personas, O ¿sí? sea, el contexto se El los lleva. contexto los El lleva contexto. a eso. Entonces, pues nosotros lo que buscamos a través de los proyectos es cambiar esa mentalidad de los muchachos, que ellos vean que, o sea, ese no es el camino que ellos deben coger, que eso es un camino, o sea, mal, mejor dicho. Profe, yo quiero ir como cerrando eso y quiero preguntarle por qué hay que apostarle a la educación, por qué hay que apostarle a los proyectos rurales, por qué hay que creer en estos muchachos. Bueno, porque hay que apostarle a la educación, porque la educación es la mejor enseñanza que puede quedar para la vida de una persona. ¿Por qué apostarle a los proyectos rurales? Porque de los proyectos que se trabajan en la ruralidad se sacan grandes cosas. Es bueno que el gobierno nacional también nos vea a nosotros, que vea qué es lo que las instituciones rurales tienen para aportar a la sociedad. Es un Entonces, montón. además que sí. Y hay muchos proyectos porque en Cartagena del Chairá no solamente está el proyecto de nosotros, hay varias instituciones que tienen unos proyectos muy innovadores, muy importantes. Y a veces se quedan ahí, en proyectos que quedan solamente en lo que se hace en la institución, pero no se ve más allá. Entonces, pues creería que debemos apostarle a la educación para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan un futuro, que sepan quiénes van a ser más allá. Profe, y ya como para ir aquí ya terminando, usted decía ahorita como, bueno, hay que apostarle, qué decirles, pero ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje que usted le quiere dejar como a la ciudadanía, a la audiencia? Decirle, bueno, estamos en estos, pero yo me sueño mi proyecto así y lo vamos a hacer así porque es lo que me sueño, es cómo me veo y cómo me proyecto hacia ese futuro. Bueno, en un principio, decirle a nuestros estudiantes que no se queden ahí, que
siempre sigan sus sueños, que siempre luchen por lo que quieren ser. Eh, el proyecto que nosotros pues le estamos apostando desde la Institución Educativa Rural Divino Niño es un proyecto que lo queremos ver más allá. Quien quita, como le decía anteriormente, que tengamos unos grandes escritores. Claro, ¿por qué no? Aunque en la institución en estos momentos tenemos una estudiante de grado séptimo, que esa niña para escribir impresionantemente y le encanta y tiene una oralidad que deslumbra. Entonces son proyectos que lo incentivan a uno y lo motivan a continuar el trabajo. Entonces decirles que sigan siempre sus sueños, no se queden estancados, que luchen cada día por lo que quieren ser. Pues bueno, profe, fue un bonito escuchar este relato, esta historia, conocer de esta institución educativa y esta experiencia tan chévere. Yo quisiera, pues ya he dicho 3 veces que vamos a cerrar, pero es que cada vez me acuerdo de cosas y que me gustaría que preguntarle porque siempre hay mucho que decir y siempre hay mucho que Claro. contar. Pero quisiera que como que cerráramos con una frase suya, como que usted me diga, miren, yo le apuesto a esto, quiero esto y con esto lo voy a dejar aquí cerrado porque quiero decirle a la humanidad que hay que creer, que hay que tener un rayito de esperanza, que estamos en un entorno difícil, pero que no es imposible. ¿Cómo decirle eso? Usted que le diga a la audiencia esto. Bueno, ya para terminar, ahora sí, decirles que no nos quedemos ahí, que le apostemos a una sociedad, que hay personas buenas, que hay personas que verdaderamente merecen la pena, que la educación es lo mejor que hay. Entonces, desde mi labor como docente, enseñarles que leer no es solamente palabras, leer nos enseña a un futuro. Profe, pues muchísimas gracias y a la audiencia que nos acompañó, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con la profesora Paola de la Institución Educativa Rural Divino Niño del Cartagena de Chará en Caquetá. En Caquetá. Muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias, profe, y esperemos, vénganse a dar una vueltica, gracias por estarnos acompañando acá, conozca la Filbo, si no alcanzó a venir a la Filbo, bueno, les contamos que tenemos el Museo de Memoria de las Cuchas, tienen la razón, pase por la página web y visítelo, que está chévere, y además porque siempre ellas nos están diciendo por qué tienen la razón. Muchas gracias.